Todo parecía normal en una zona concreta de Valencia, en Foios, y al parecer diversos hechos misteriosos han arrojado inquietud, angustia en algunos de los testigos, ha arrojado un sinfín de preguntas. Foios, una pequeña y bella localidad del Levante español, donde parece ser que el misterio ha vuelto a vestirse de gala. Hace bien poco recordabais cómo en la calle San Luis, con nuestro querido amigo José Manuel García Bautista, allí en Sevilla, y con Rafael Cabello, recordábamos la historia de un solar que parecía encantado. Bueno, luego cuando Carmen Porter os lea los mails que vosotros nos enviáis a esa dirección, veremos cómo, bueno, hay muchas preguntas sobre aquella historia incluso, y también nos preguntáis muchas veces, y tengo que responderlo, porque si no se van a seguir acumulando las preguntas sin respuesta, sobre aquellas voces que Carlos Barroso grabó en aquel solar. Bueno, las voces, tengo que repetirlo, porque me decís que no lo dejamos claro, eran voces, pero creemos que eran de origen natural, prácticamente descartado cualquier fenómeno extraño en aquella grabación del bueno de Carlos Barroso, que estaba, como os acordaréis, allí por final de agosto, en ese solar que tanto misterio también causó en muchos vecinos sevillanos. Pues bien, la historia se repite. Recordáis Ceuta, ¿verdad? Allí Antonio Martín, nuestro corresponsal de la SER, fue el primero en sacar toda la información, en hablar con los testigos y en tenerlos aquí. Bien, pues ahora, pues como en un macabro juego, se repiten los fenómenos y casi las personas, vigilantes jurados, policías, que han asistido al fenómeno. Muy interesante, porque hacía mucho tiempo, Carmen Porter, que no vivíamos una historia parecida en tan poco tiempo. Recordamos que final de agosto Sevilla, más o menos mediados de noviembre, principios de noviembre Ceuta, y ahora, recién empezado el 2003, Foios en Valencia, nuevo fenómeno extraño y nuevos cuerpos de la fuerza de seguridad que son testigos. Pues sí, que buenas madrugadas, ante todo. Y sí, es verdad, en la localidad de Foios parece que están acaeciendo fenómenos extraños. Se trata además, en este caso, de una fábrica de válvulas, y al parecer no es de ahora, sino que desde hace 20 años se vienen produciendo pues movimientos, ruidos, según dicen varios de los vigilantes, que incluso 3 de ellos se han dado de baja porque no quieren estar... Se han dado de baja ellos. Se han dado de baja, y la agencia que los contrató lo ha atestiguado, ha emitido un informe oficial diciendo que es cierto que los 3 se han dado de baja por un shock tremendo que tuvieron al ver, al parecer, una figura fantasmal y al oír unos extraños y misteriosos sonidos. Carmen Porter y este que os habla y don Carlos Nicolás estamos en este estudio 1 completamente solos, un estudio, por cierto, gigantesco, a ver si dentro de poco empezamos a hacer programas incluso con público y también en diversas ciudades de España para que estéis con nosotros, pero os aseguro, no sé si la radio es capaz de transmitir esto, pero que empieza a ver aquí la sombra de la inquietud. Todo en penumbra, los micrófonos de la cadena SER y una sombra, una silueta, imaginarla bien, que al parecer muchos han visto en esa fábrica en concreto. No sabemos por qué en otras no, y es así, pero hay. Y además lamentos, movimientos de muebles, lo que en definitiva sería el fenómeno del mal llamado, o bien llamado, poltergeist, duende ruidoso. Y sobre poltergeist sabe muy bien, y muchas cosas, un buen amigo, Francisco Contreras, que le pillamos casi de viaje, y que es el corresponsal en Levante, hiperactivo de Milenio 3. Don Francisco Contreras, buenas noches. Buenas madrugadas, diría yo. Parece que se ha cortado la conexión con Francisco, ¿había algún problema? Parece ser que ese viaje, precisamente en tren, puede acarrear algunas pérdidas de señal. En cuanto Carlos Nicolás tenga a bien la llamada y la tenga ya bien atrapada, podemos volver a contactar. De todas formas, hay incluso, te iba a decir, una de las vigilantes que ha dado su nombre pero no su apellido porque son reacios a que se conozca su identidad. Dice que incluso llegó a ver una sombra negra sin pies y que entró en pánico tremendo. Carmen, qué interesante, sombra negra sin pies, es decir, alguien que se paraba justo antes del suelo. Sí, además suele suceder siempre en uno de los laboratorios de la fábrica, en una zona muy concreta, porque hay que decir que por esa zona pasa lo que se conoce como el Camino de los Muertos en Foios. Es decir, ese terreno era el que iba camino del cementerio, por allí pasaban todos los muertos al ir a ser enterrados. O sea, Carmen, una perfecta, digamos, un perfecto escenario para una típica leyenda de terror, pero en este caso parece que la leyenda... Yo te voy a ser sincero, Carmen, cuando he empezado a leer esas noticias en un principio, bueno, he dicho, caramba, aquí me parece algo muy legendario sacado de contexto, pero de repente el informativo, concretamente creo que Antena 3 Noticias lo ha sacado, el periódico El País, bueno, creo... Don Carlos Nicolás me dice que sí, me asegura que sí. Vamos a ver si los móviles nos hacen jugar malas pasadas y las líneas telefónicas
y los saldos no son propicios, y tenemos ya a nuestro querido amigo y compañero Francisco Contreras, que sabe muchas cosas de este misterio en Valencia. Francisco, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 en pleno viaje en busca del misterio, para variar, como siempre. Bueno, yo quiero hacer una llamada al público, a la cantidad de gente inmensa, que además ahora luego Carmen nos lo contará. México, Chile, bueno, me vais a permitir, Carmen, Francisco, Carlos, todos, que hagan una pequeña salvedad. Ya sé que a veces dicen que somos presumidos, que bueno, pero hay motivos, nos dais motivos a veces, y con toda la humildad lo decimos. En Chile, el programa que hicimos del Cabo Valdés, nuestro último programa antes de hoy, del domingo, el programa que hicimos el día 6, en concreto, sobre la historia del Cabo Valdés, los amigos chilenos nos han dejado patidifusos. Tengo que contároslo, por favor, a toda la gran familia de este programa esta noche. Portales como Terra, principales periódicos de Chile, la foto del equipo y diciendo cosas que de verdad nos llegan muy adentro. El mejor estudio sobre un fenómeno chileno en Europa, y páginas enteras hablando de la labor que no sería posible sin esos amigos chilenos. Desde aquí sabemos que a través de la cadena SER, a través también de ikerjimenez.com, después de los días de emisión, nos escucháis. Un abrazo muy fuerte para todo Chile. Os habéis portado con todo el corazón, y ahora encima en vuestro país estáis soltando maravillas, no sé si merecidas o no, de Milenio 3. Gracias a todos. Francisco, Poltergeist, tú conoces muy bien el fenómeno. ¿Qué está pasando en esa fábrica de follos? Bueno, de momento no sabemos cómo etiquetarlo. Yo no sabría decirte, con los datos que tiene Milenio 3 ahora recabados, si es un poltergeist o se trata de un caso de embrujamiento o zona maldita, como ya fue. ¿Zona maldita? ¿Te atreves incluso a adentrar por esos términos, Fran? Sí, te cuento rápidamente. La noticia salta Levante, el periódico valenciano, con el titular: 3 vigilantes se dan de baja tras alegar que han visto fantasmas en una fábrica. Ahora mismo te puedo confirmar que son entre 5 y 10 vigilantes jurados de la empresa Promasa Seguridad los que han sido testigos de lo insólito. 3 de ellos, efectivamente, y de forma oficial, se han dado de baja ante el shock que les ha producido vivir. ¿Cuál es, Francisco, el retrato robot de lo que están viendo, o lo que la mayoría de ellos afirman ver? Y sé que este tema, a mucha gente que nos lo dice en los correos, que está en la cama ahora mismo, imagínate también, Fran, ten un poquito de, ¿cómo decirlo?, misericordia. Hay gente que está en la cama, que está viajando, que estos temas le dan mucho miedo, incluso nosotros en el estudio. Pero ¿qué están viendo, Fran? ¿Cuál sería exactamente el retrato robot de esa figura o silueta o fenómenos? Te voy a contar con detalle qué es lo que ha pasado y cómo se ha desatado todo esto. El pasado mes de septiembre, Merche, una de las empleadas de esta empresa de seguridad, mientras realizaba la ronda por la fábrica, que tiene 3 sectores, y más concretamente en el sector donde está el laboratorio, como bien decía Carmen, lo revisa, ve que está todo normal, que no pasa absolutamente nada, y cuando cierra la sala comienza a observar que las luces se encienden y se apagan. Estupefacta, vuelve a entrar en la sala y de repente ve como una figura espectral, una sombra que flota en el aire, que parece estar levitando y que, según ella misma ha comentado y ha dicho ya en diferentes medios de comunicación, no tiene piernas, no tiene pies, se le presenta. Aterrorizada llama a la Benemérita, a la Guardia Civil, que se presenta... O sea, que hay parte a la Guardia Civil, de nuevo como en Ceuta con la policía. Efectivamente, es el primer expediente X de este 2003, el primer caso, gran caso de lo paranormal de este año. Tremendo. Se presenta a la Guardia Civil, hace una intervención, hacen registros, acordonan la zona y no encuentran explicación lógica a la experiencia. Este es el detonante por el cual se filtra en 48 horas a la prensa, pero comienza meses antes, concretamente en el mes de julio, y Carmen, cuando Merche entra en esta empresa de seguridad y con un compañero suyo, con Jesús, comienza a ver o a experimentar una serie o toda una amalgama de fenómenos extraños. Ahí estarían, Francisco, los sonidos, el movimiento de muebles. Un momento, Francisco, porque es importante llegado a este punto. Y yo creo que has puesto a los cientos de miles de amigos de Milenio 3 la carne de gallina con la descripción que acabas de hacer. Y encima tenemos voces y tenemos testimonios. Carmen Porter, con todo el equipo, con Katia Rocha, con Carlos Barroso, ha estado trabajando en el asunto toda esta tarde. Nos pillaba casi en la cadena SER, pero Milenio 3 sabéis que intenta, por lo menos, a veces lo conseguiremos, otras no, estar siempre donde está la noticia, donde pasan las cosas y ocurre el misterio, está la cadena SER y está Milenio 3. Carmen, tenemos declaraciones de guardias jurados, ¿verdad? Pues sí, tenemos la declaración de un vigilante que no ha querido en ningún momento que se diera a conocer su nombre, no ha querido identificarse, dice que por razones obvias, porque teme que además la gente se ría de él al ser este caso. Y esto era lo que nos decía el primer testigo que se encontraba en aquella fábrica. Dije haber visto sombras y alguna imagen bastante difuminada, pero
una imagen que está asomándose a una de las ventanas y dice como atraerlos. Uno está en la garita y dice el compañero que incluso la radio se le ha encendido sola sin estar conectada. Creo que la imaginación ahí pues deja un poquito ya de jugar. Fenómenos que incluso parece que alteran algunos elementos eléctricos que disponen esos guardias jurados, que están completamente aterrorizados, y como decía Francisco Contreras, ya entre 5 y 10 son testigos, incluso 3 de ellos por lo menos han presentado la baja. Pero también el propio Jesús García Palanca, uno de los testigos... No, y pero antes tenemos un testimonio de Jesús García, que es un vecino de la fábrica. Es que hay un Jesús García testigo y un Jesús García Palanca, no tiene nada que ver. Jesús García Palanca es el policía del que después también oiremos su declaración, y que hizo declaraciones anteriores que también os voy a comentar, muy interesantes. ¿Ahora quién escuchamos, Carmen? Ahora vamos a escuchar a Jesús García, que es un vecino de la fábrica, y nos cuenta el momento en el que llega allí, se persona la policía. Una noche, pues, que al salir de casa, pues lo único que vi fue que había Guardia Civil. Y digo, ¿qué pasará ahí y tal, no? Claro, y al llegar allí te comentaron, pues, que había un fantasma. Guardia Civil, como nos comentaba nuestro compañero y corresponsal de Milenio 3 en Levante, Francisco Contreras, y parece ser el primer expediente X auténtico del 2003, sea lo que provoca esos fenómenos. Y tenemos, por último, Carmen... a Jesús García Palanca, ahora sí, que es el policía municipal, que se presentó allí ante la llamada de una guardia jurado, que, histérica por el pánico, por lo que había visto, pues llamó a la policía, y Jesús García Palanca es el primero que se persona allí con un coche. 25 años en la policía, pues bueno, yo no he visto nada, concretamente, y sí, ruidos sí, pero para mí son ruidos conocidos naturalmente. Además, sí que este mismo policía ha declarado en los medios de comunicación que este suceso viene desde 1999, incluso desde hace 20 años, pero que él se acuerda de lo que pasó en 1999 y dice que veía lo que le dijeron, que habían visto en el laboratorio una mano poniendo en marcha las máquinas. Las máquinas de la fábrica. ¿Las máquinas se habían puesto solas, Carmen, o que habían visto físicamente una mano? Que habían visto físicamente una mano que ponía en marcha las máquinas. Son palabras textuales del policía. Francisco, estamos hablando de una mano espectral, vamos a llamarlo así. Ese suceso ocurre en julio del año pasado, y concretamente cuando, lo que te comentaba antes, Mercedes y Jesús están haciendo una ronda y estupefactos, atónitos, yo creo que incluso aterrados, entran en el laboratorio, ese laboratorio maldito entre comillas, y ven cómo las lámparas empiezan a moverse y diferentes muebles parecen cobrar vida propia y son arrastrados por la estancia por manos invisibles. Incluso algunos de los ventiladores comenzaron a moverse solos. La policía, como bien ha dicho Carmen y hemos escuchado, tanto Promasa, la empresa de seguridad, como diferentes empresarios y dirigentes de la fábrica permanecen a la espera, estupefactos. Los dirigentes de la fábrica no quieren decir absolutamente nada de caso. Promasa ha certificado que la baja ha sido por fenómenos extraños. Un detalle muy importante. La policía y la Guardia Civil, ojo, policía y Guardia Civil han certificado, como hemos escuchado, que han intervenido por extraños episodios sobrenaturales, pero se permanecen muy escépticos respecto a la naturaleza de los mismos. Bien, a mí me gustaría matizarte una cosita, y que sé que vamos mal de tiempo, que hablaba de poltergeist o lugar maldito, y es porque hemos tirado del servicio de documentación del archivo en Milenio 3, y efectivamente, Carmen decía, ese lugar, antes de que se construyera la fábrica construida por Hugo Bacharat, un personaje fantástico, del cual hablaremos en otra emisión. No, Francisco, una cosa importante, perdona que te corte, pero una cosa, estamos haciendo todo esto en vivo, entonces yo creo que si tú, compañero, sigues recabando toda la información, porque hay suerte en el sentido de que en tu zona está ocurriendo algo muy importante, es muy probable que el siguiente Milenio 3 o las siguientes ediciones la dediquemos a emitir en conexión desde allí con todo lo que está ocurriendo. Hombre, y voy a adelantar, pero la intención que tengo y que tenemos y que Milenio 3 trabaja así es estar allí y que sean los propios oyentes los que vivan el misterio como nosotros, ¿no? Porque Francisco, tenemos algún problema de recepción en el móvil, te dejamos descansar, pero entre amigos, por supuesto, la orden, entre comillas, de recopilar toda la información, estar al cabo de la calle como tú haces siempre, compañero, sacar esos documentos. Parece que lo que yo, humildemente os lo digo, lo que a mí en un principio me parecía
un cúmulo de habladurías, o bueno, que no había nada de base. Parece que sí, que incluso hay una empresa que certifica esas bajas por fenómenos extraños, y que hay cosas, como hacía mucho tiempo que no se describían, esas figuras en pies o esa mano espectral. Gracias, compañero Francisco, e intentamos, con todo lo que tú consigas, estar en Valencia y hablar desde allí con todos los datos. Carmen. No oíamos muy bien a Fran, pero ha dicho un nombre, Hugo Bacharach, y precisamente es pues al que le dan el que puede ser el presunto fantasma, si es que este existe. Es el difunto del promotor del polígono industrial La Yutera, que es donde se encuentra el edificio, esa fábrica de válvulas hoy en día. Entonces se cree que el espectro, el fantasma de Hugo Bacharach, puede ser el que provoque todos estos fenómenos. ¿A ti te parece, Carmen, que si todo esto, si Francisco consigue más documentos, si vosotros, todo el equipo, nos ponemos a trabajar, puede ser un tema impresionante? Porque parece que la Guardia Civil, que la policía, de alguna forma está siendo testigo. Sí, además ha habido alguna muerte más extraña por la zona. Nos documentaremos y haremos un especial, ¿te parece? Fenomenal. Perfecto trabajo, Carmen Porter. Don Francisco Contreras, al que le hemos tenido que dejar y seguir el viaje, seguro que desde ya, desde las 3:23, conociéndolo como lo conocemos, se pone a trabajar en busca del misterio, y la semana que viene, aquí, lo mejor. 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:46. Tremendas las historias que nos cuenta, ocurridas, dice la leyenda, o dice la verdad, en diversas partes de nuestro país y del mundo. Sabéis que siempre hay dos vías directas para intervenir en todo lo que es la vía conexión de nuestro equipo, para intervenir en lo que son también cuando hacemos los sorteos, y sobre todo para preguntarnos, para sugerirnos, para criticarnos. Siempre hay una cosa que hacemos, aparte de repetir milenio3@cadenaser.com, y también ese contestador 915324532, 915324532, que además tiene la misma preferencia siempre que lo que son los mensajes. Siempre, como decimos, hay una cosa importante, que es la pregunta que elegimos, porque son muchísimas las que llegan. Elegimos una siempre, Carmen, para intentar de alguna forma bucear en los archivos, en nuestras investigaciones, y como siempre digo, intentar dar una respuesta o acercarnos a ella. Esta vez hemos elegido la de Óscar Santiago Rey, que nos escribe desde Pamplona y nos dice: hola, equipo de Milenio 3, sigo vuestro programa desde hace un tiempo. Uno de los programas que más me ha impresionado es el del denominado Caso Valdés, y nos pregunta: ¿el caso del Cabo Valdés podría ser una de las muchas maniobras de los gobiernos para desacreditar el fenómeno OVNI? Pruebas de gobiernos. Esto se puede entender en muchas perspectivas, ¿no? Se supone también, y esto nos ha contado muchas veces, que en ocasiones servicios de inteligencia, servicios militares, que han hecho muchas cosas, buenas y malas, han intentado trabajar en el fenómeno OVNI o hacer creer a personas que eran víctimas del fenómeno OVNI. Esto lo denunció un astrofísico y escritor muy importante, Jacques Vallée, y sobre todo lo hizo en torno a un caso que ya está repleto y sepultado por el olvido. Vamos a recordar en esta respuesta al oyente qué contaba Vallée, qué tenía que ver con los servicios de inteligencia o el gobierno, y por qué se hablaba de un OVNI y de un hombre secuestrado aparentemente por ellos. ¿Y si las abducciones fuesen en realidad experimentos secretos efectuados por los servicios de inteligencia? Muchos lo sospechaban desde hacía tiempo, pero el primero en preguntárselo públicamente fue el prestigioso astrofísico y escritor Jacques Vallée, en su magnífico libro, nunca traducido al español, llamado Revelaciones. En él detallaba sus investigaciones en torno a un caso espectacular y turbulento, ocurrido el 26 de noviembre de 1979, a un joven francés llamado Frank Fontaine. Una de las pocas veces en que una persona era presuntamente raptada por un ovni, y varios testigos observaban la escena. Fontaine cargaba su viejo Ford Taunus de ropa junto a Salomon Diaye y Jean-Pierre Prévost, con el objeto de trasladarla hasta el cercano rastro de Guisors. Eran casi las 4 de la madrugada.
De repente una luz, una especie de globo destelleante, bajó hasta el automóvil. Frank estaba al volante y Salomón y Prevost corrieron hasta su casa para hacerse con una cámara fotográfica. En apenas 2 minutos encontraron al Taunus en mitad de la calle, rodeado de un brillo espectral. Su amigo ya no estaba. Durante 7 largos días, toda la gendarmería francesa de la población parisina de Cergy-Pontoise y todos los periódicos europeos, incluidas cabeceras tan prestigiosas como Times, Le Monde y el Corriere de la Sera o El País, se hicieron eco del que llamaron encuentro en tercera fase más impactante del mundo. Una semana después, sin saber cómo ni de dónde regresaba, Frank se presentaba en la puerta de su amigo Salomón Dialle. No recordaba nada. Para él estaba en el mismo instante en el que la luz apareció. La gendarmería, encabezada por el comandante Cochereau, negó la posibilidad de que Fontaine estuviese escondido en lugar alguno. Los 3 testigos tenían infracciones pendientes con la justicia y era incomprensible que se inventasen aquella historia para llamar la atención. Y lo más importante, ¿en qué lugar había estado Frank todo ese tiempo? Durante años el protagonista de esta triste historia fue recordando retazos de aquel tiempo perdido. Una camilla, una luz, unas esferas que hablaban, pero ni rastro de seres extraterrestres. Jacques Vallée, tras una profunda investigación, contempló la posibilidad de que Frank hubiese sido capturado por los servicios de inteligencia franceses e insertado en estado de prehipnosis en algún lugar donde se le hubiesen provocado diversos síntomas lumínicos y palabras que iría recordando muy poco a poco. Era la forma perfecta de calibrar el enorme impacto social ante la presunta abducción de un ser humano. Con el tiempo, diversos servicios de inteligencia han demostrado la perfecta posibilidad de que Frank quizá nunca hubiese estado a bordo de un ovni, sino en un lugar igualmente frío y extraño, oscuro y hostil, pero terrestre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Esta música, después de la tremenda historia y olvidada historia de Frank Fontaine y Jacques Vallée, y el ovni, o los ovnis, y los supuestos seres humanos trazando extraños experimentos, llegan las noticias. Noticias interesantísimas esta semana, Carmen Porter. Pues sí, comenzamos por Chile, como decíamos antes, y con los Moais. La agencia chilena responsable de conservar y vigilar los monumentos nacionales está investigando los llamados Moais, exhibidos en la galería Kronos Art de Miami, ya que el gobierno de Chile nunca ha autorizado que estas piezas salgan de la isla. El arqueólogo Mario Vázquez del Consejo de Monumentos Nacionales ha declarado que cabe la posibilidad de que las cabezas de piedra sean reproducciones talladas por un nativo de la isla de Pascua y que no se trate de las míticas figuras que fueron hechas hace varios siglos para representar a los dioses y jefes tribales de la isla. Según la ley chilena, todos los objetos históricos de la isla de Pascua pertenecen al gobierno chileno desde 1925. Para que las piezas de la galería de Kronos fuesen consideradas propiedad privada, tendrían que haber sido adquiridas antes de ese año. Por su parte, el coleccionista Hernán García de Gonzalo Vidal, propietario de las piezas, aseguró que uno de sus tíos recibió las estatuas en 1912 por su labor en favor del desarrollo de la economía local y su ayuda en la construcción de un hospital y un museo. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que la agencia chilena va a enviar a Miami a un experto para examinar las piezas. No se sabe exactamente cuándo se hicieron, pero están ahí y hasta en el 2003 siguen siendo motivo de misterio, esos moai, esas cabezas gigantes de la isla de Pascua. Hay un libro que está causando furor en Estados Unidos, un libro arriesgado. Un día hablaremos de este tema, pero ahora lo adelantamos. Dicen, Carmen, que los chinos llegaron a América antes que Colón. Según el libro 1421, el año en que China descubrió América, de reciente aparición en Estados Unidos, los chinos descubrieron el continente 70 años antes que Colón. Su autor, Gavin Menzies, exoficial de la Marina Real Británica, explica en este volumen la extensa investigación que le ha llevado por más de 100 países y a visitar más de 900 museos y bibliotecas. El libro se basa en la expedición de un legendario almirante chino, Zheng He, que el 8 de marzo de 1421 partió con una flota de 800 juncos y con una tripulación de 1 millar de hombres en cada uno de ellos. Su misión era llegar hasta los confines de la tierra para recabar tributo de los bárbaros más allá de los mares y así unir al mundo.
La travesía, según Menzies, duró 2 años y en ese tiempo exploraron partes de África, del norte y sur de América, Australia y Nueva Zelanda e incluso la Antártida. A su vuelta a China, el país estaba sumido en un gran caos económico y social, por lo que los barcos fueron destruidos y con ellos los diarios de sus viajes. Ya sabéis, 1421, no sabemos cuándo este libro llegará a España. Una teoría apasionante. Alguien, antes de Colón, estuvo en América, vino de otro continente para descubrirla, y parece que no solo fueron estos chinos, sino muchos más. Un día hablaremos de ello. Exposición, ni más ni menos que en Nueva York, la Gran Manzana, sobre esa auténtica joya de la prehistoria, Atapuerca. Casi un centenar de piezas originales descubiertas en Atapuerca, en Burgos, se exhiben durante estos días en el Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, en una exposición dedicada al yacimiento arqueológico burgalés. Para contarnos todos los detalles tenemos a Javier del Pino, corresponsal de la SER en Nueva York. Es la primera vez que la colección de fósiles humanos y animales puede ser admirada fuera de España, desde este fin de semana en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La exhibición se ha montado bajo el título Los primeros europeos, los tesoros de la Sierra de Atapuerca. Presenta más de 90 fósiles y objetos descubiertos en los yacimientos de la Gran Dolina y la Cima de los Huesos, en Burgos. Según los antropólogos que han presentado la muestra, la exposición permite asomarse a una ventana que ayuda a entender la fascinante historia de la evolución humana, llena de dramatismo. La colección presenta los hallazgos más importantes de las excavaciones y los estudios realizados en Atapuerca a lo largo de los últimos 25 años por un equipo de arqueólogos, paleontólogos, geólogos y biólogos. Los hallazgos de Atapuerca han permitido entender mejor la compleja historia de la evolución humana, con qué animales compartieron el medio, cómo era el clima entonces, el paisaje, el ambiente que los rodeó, cómo se alimentaban o cómo se comportaban socialmente o cómo se enfrentaban a la muerte. En Atapuerca, entre otros descubrimientos, se hallaron huesos fosilizados que son prueba del primer caso de canibalismo en toda la evolución humana. El siempre grande Javier del Pino desde Washington, hablando para Milenio 3. Y por último, en este completísimo boletín de noticias, investigadores bíblicos, Carmen, relacionan las curaciones de Jesús de Nazaret, del que hace poco hablamos, con el uso del cannabis. Un equipo de investigadores bíblicos estadounidenses considera que existe una relación entre las curaciones de Jesús y sus apóstoles referidas en el Nuevo Testamento y el uso de un aceite derivado del cannabis con propiedades terapéuticas. Según los expertos, que no se cuestionan la validez de los milagros referidos en el texto sagrado, el aceite conocido como Cane Bosem era utilizado para aliviar a personas aquejadas de distintos problemas físicos y mentales. Por su parte, el investigador Chris Bennett asegura que el uso del cannabis estaba muy extendido en la Edad Antigua y que esto está respaldado por textos arqueológicos. Noticias sorprendentes, ¿verdad que sí? En Milenio 3, el cannabis y Jesús de Nazaret, vaya relación más explosiva, cuando menos. Estamos en la recta final, estamos disfrutando haciendo radio, tenemos que decíroslo. Espero que sea un resentimiento recíproco con vosotros escuchándonos. Cuántas cosas, ¿verdad?, en tan solo una hora. Y para rematar vuestras historias, vuestras peticiones, el mail milenio3@cadenaser.com. Carmen, nos han llegado, bueno, nos han inundado esta semana. Sí, y muchos con un asunto que a ti te va a dar un poco de vergüenza. Felicitaciones a Iker Jiménez por su cumpleaños. Eso es una... Que fue el viernes. Desde aquí agradecemos muchas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y además, sobre todo, amigos de México, Chile, muchos países. Y bueno, emocionante. Nombrabas México. Desde allí nos escribe Sandra. Nos dice que todos los veranos de su infancia los ha pasado en Yucatán, en México, tierra donde nació. Siempre me han interesado los fenómenos paranormales y quisiera saber si Yucatán se considera un punto caliente. Bueno, pues el más caliente casi de México. Esperamos un día estar allí y te prometemos un programa sobre los grandes misterios mexicanos, incluso también de los conquistadores españoles que fueron a México y que vivieron en sus carnes fenómenos paranormales. Y viajamos hasta Ecuador. Rodrigo y Saskia Cisneros nos dicen: nos es grato dirigirnos a ustedes nuevamente. Somos vuestros amigos y fieles escuchas ecuatorianos. Además, quisiéramos preguntarles qué saben sobre la explosión de Tunguska. Bueno, un programa exclusivo solo sobre eso. Uno de los grandes expedientes X de la historia. Una explosión en 1908, la mayor de la historia. Arrasó prácticamente a la mitad de la taiga siberiana. Europa entera se quedó sin luz. Y por las noches, una extraña fluorescencia permitía leer la prensa en plena madrugada en Londres o en París. Una historia apasionante. Carmen. Juan Antonio Punzano. ¿En hasta dónde puede llegar esta cosa que tenemos dentro del cráneo? Nos preguntan por el cáncer, ¿verdad? Han salido 3 libros hablando de 3 cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a hacerlo con mucha corrección y como somos nosotros, periodistas, para que vosotros opinéis. Nos vemos mañana, de 10 a 11. No os lo perdáis, de verdad. Todo un equipo dispuesto a daros lo mejor. Un abrazo fuerte.